senadores aprueban, ¿qué sigue? Se joden La algo, Corte. ¿cierto? No, Un tercio firmamos una acción de inconstitucionalidad los que votaron en contra. y sí nos dan los números, sí ¿Qué los tenemos. significa inconstitucionalidad? Presentas, es un recurso que se presenta ante la Corte Corte. alegando Sí. que una ley va en contra. No me ha llegado, no está la reforma en la Cámara de Diputados, pero seguramente el alegato va a ser que estás violando derechos laborales adquiridos. Ah, ok. Yo y lo es, que... y es contrario a la Constitución y conforme a la estructura vigente en nuestro país, incluso también tiene problemas de convencionalidad. Algunos tratados internacionales con los cuales va a estar en conflicto. O sea, la acción tiene Sí, yo también muchas creo, herramientas sí. para que llegue a la Corte y diga, no pasa. ¿Se han dado cuenta de las pendejadas que estamos hablando? O sea, no, hablo en No, serio. sí es un tema Espérame. importante. No, espérenme. En un país civilizado, que somos el número 14 del mundo, estar hablando de nimiedades como es un pinche comedor o pendejadas de esas, o sea, estamos locos. Es irrelevante lo que gane un ministro, irrelevante si tienen comedor o no tienen comedor, irrelevante si tienen seguros de gastos médicos. Son mamadas, o sea, vale madres en un sistema de cuántos billones de billones. 9 billones. O sea, no mamen, o sea, el que está loco es Andrés. Sí, de hecho es menos del 1%. Por eso, del el presupuesto. que está loco es Andrés. Sí. Porque saca la conversación en una sata de pendejadas que nos tiene a nosotros en la típica hablando de esas pendejadas, de que si tienen un comedor o seguros de gastos médicos, ¿Cómo? son nimiedades en relación a un presupuesto cuando se gastan 3 veces más en una refinería, pagan el aeropuerto de Texcoco y el Chaifa, porque lo pagan, y al final tenemos un pinche aeropuerto de 14 puertas en lugar de 94 como era el Texcoco. En lugar de construir una refinería de mierda, deberían haber comprado por $1,000 millones una refinería más en Texas que produce lo mismo que Deer Park y que hubiera producido lo mismo que en el Dos Bocas. Estamos locos, o sea, lo que estamos hablando es de una sanidad mental del presidente que llega al piso. ¿Cómo En lo mi opinión. ¿Cómo lo afrontas? Es mi pregunta. Porque, a ver, yo sí comparto contigo que es una desviación. Claro que lo es, hombre, y es una lucha de poder, y es el presidente queriendo someter al Poder Judicial y no tener contrapesos. Muy bien. Ya sabemos que está mal, en nuestra opinión. Pero no va a parar. Es una realidad, pues. No, Él lo está le van a haciendo. Y si buscar no le todo. haces frente, lo va a hacer, ¿no? Y si no tiene un contrapeso, ese es mi punto, pues, va a ser más difícil después para el Poder Judicial poner orden, porque van a ser los malos que se están autoprotegiendo. Sí. Si eso lo dejas que llegue hasta ese momento, la ola va a ser tan grande que te va a llevar, pues. Yo creo, a mí me parece que lo más inteligente para combatir una andanada así es, aunque no quieras estar en la conversación, si está el tema, pues explicarlo lo mejor posible, tratar de dar los argumentos, sonar sensato, ¿no? Dar datos y todo, y puede no gustar a lo mejor a quien está muy en contra del gobierno, lo entiendo, ¿no? Pero tenemos que convencer, creo yo, a una mayoría de la población, que cuando menos diga, ah, caray, en este asunto está mal el presidente. Creo que tenemos que intentarlo, o sea, si no va a ser, nos lo va a aplastar. No te lo vamos a impugnar. Yo voy a firmar la acción de inconstitucionalidad cuando aprueben esta reforma, porque creo que es Ok, inconstitucional. ¿y qué pasa? Nada más para entender legalmente, Pepe, dame 2 segundos. ¿Qué pasa? O sea, yo quiero saber, y bueno, el público también es, la mayoría de los diputados de Morena, los borregos lo van a aprobar. ¿Eso significa que ya se jodió el sistema judicial? No. ¿O hay la ley? No. Paco. No es inmediato, porque esto va a pasar efectivamente. Digo, falta que llegue al Senado. Creo que todavía no llega con ustedes. No, está en la Cámara de Diputados. Está en la Cámara de Diputados. Falta que llegue Exacto. con ustedes y pues probablemente los van a mayoritear, ¿no? Sí. Y seguramente habrá violaciones de forma y fondo, porque por lo que entiendo,
están dispensando cuestiones y están haciendo las cosas con un cierto desaseo. Parece que quieren cubrir un poquito y por eso no la han votado, tratando de quitarles el argumento a la Corte de no diste tiempo para leer ni lo discutieron, ni nada, eso, ¿no? Pero yo creo que de fondo hay materia, no sé si coincides, yo creo que de fondo hay materia para tumbar eso. Y entonces, sí, Paco, hay. senadores aprueban, ¿qué sigue? Se joden a La los Corte. estos. No, Un tercio firmamos una acción de inconstitucionalidad los que votaron en contra. y sí nos dan los números, sí ¿Qué los tenemos. significa inconstitucionalidad? Presentas, es un recurso que se presenta ante la Corte alegando Sí. que una ley va en contra. No me ha llegado, no está la reforma en la Cámara de Diputados, pero seguramente el alegato va a ser que estás violando derechos laborales adquiridos. Ah, ok. Y es contrario a la Constitución y conforme a la estructura vigente en nuestro país, incluso también tiene problemas de convencionalidad. Algunos tratados internacionales con los cuales va a estar en conflicto. O sea, la acción tiene Sí, yo también muchas creo, herramientas sí. para que llegue a la Corte y diga, no pasa. Y el alegato contrario. central, no sé si recuerdan cuando el INE, pues, que uno de los alegatos centrales como genéricos es que estás haciendo unas reformas que me imposibilitan como órgano del Estado mexicano cumplir con la función que la Constitución me otorga. Ese era uno de los argumentos en las reformas del INE. Yo creo que aquí eso cabe también. Oye, me estás quitando el recurso para poder hacer el trabajo que la Constitución dice que tengo que hacer. Y yo creo que sí va a haber 8 ministras y ministros que voten que es inconstitucional. Ya. Entonces no pase nada. ¿Qué sí va a pasar? Un desgaste al Poder Judicial, que ese es el que yo creo, y perdona acá por él, que es el que hay que trabajar para evitar. En eso creo que estamos de acuerdo. Va a venir una lluvia de amparos y la Suprema Corte va a votar en Pero ni consecuencia. siquiera vamos a llegar a eso. La acción de inconstitucionalidad tiene el objetivo de que ni siquiera tengas que... Ni siquiera llegue. Para allá, lo Qué detienes bueno. de golpe y de llegarse a los 8 votos, Pero se destruye por completo. todo esto desgasta al poder judicial. Y en respuesta a lo que estaban diciendo, Carlos, no se trata de que estemos discutiendo nimiedades en cuanto a cifras. Lo importante es que el Poder Ejecutivo quiere cooptar al Poder Judicial. Y si lo tuviera cooptado, no les haría, bueno, Nada. les aumentaría el presupuesto. Bueno, no lo intentó. No haría nada de esto. Bueno, es más, Nada. bueno, ese es un buen punto. No lo intentó. En tanto pensaba que le era Claro. cómodo, no lo intentó. Y los dejaba. Sí, con Jaime Saldívar no pasó O sea, nada. yo no vi, digo, a lo mejor me está No hubo fallando un mi memoria, intento, pero ¿verdad? que yo no hubo. No hubo un intento, O ¿verdad? sea, claramente Claro que no. es por este momento, pues, hay una Por la ministra confrontación Piña. por la nueva composición, porque no, digo, la ministra ha sido, creo que bastante valiente, pero la verdad es que las decisiones las han tomado al menos 8 ministros y ministras. Claro. Una ocasión tras otra ocasión. Y no debe de verlo el presidente, lo que pasa es que así es el presidente, pues, malamente. Pero los ministros y ministras le han dado la razón cuando la tiene. Sí. O sea, no todo nos ha dicho que sí. No. Hay veces que dicen, no tienen razón Ahora, el que está ¿y tú impugnando. no crees, ustedes no creen que Andrés ya sabe esto que va a pasar? Claro. Claro, supuesto. pero Por supuesto. de tanto golpear al Poder Judicial, pues Ya ganó. Lo Claro, ya debilita. logró su Ya ganó. objetivo. Claro. Está en su Quiere narrativa, sí, está en su narrativa. Insisto, es un gran argumento de campaña. Ya lo está utilizando Claudia. Ve el discurso de ayer. Bueno, es Igual. mimetizar lo que Mimetizar, le digan, ¿no? exacto. Pero mira, volviendo al tema de lo que decía Deman, la acción de inconstitucionalidad, varias cosas que debemos de entender es que uno de los argumentos es que un poder no puede minar al otro. Sí. Claro. Eso es muy delicado, Claro. porque en el momento en que tú permitas hacer eso, entonces la mesa se desbalancea. Claro. Ya no son 3, ya son 2. Ya son 2 es uno. o uno. Y la otra cosa es que el funcionamiento del poder es algo que nos interesa a todos. Entonces tú no puedes, sobre pretexto de que hay algún abuso, decir, ahora los voy a dejar sin funcionamiento para que ya no haya el abuso. Lo primero es que debe funcionar. Discutamos cómo hacerlo más eficiente, pero no a base de pararnos Estoy de en seco. acuerdo. Eso Estoy no lo muy puedo de hacer porque es atentar contra la naturaleza de nuestra composición de división de poderes. Y también, respecto de los ciudadanos, nos interesa que el sistema de seguridad jurídica funcione. No, O sea, no es claro. un tema de los poderes, es un tema nuestro.
A mí me interesa que el Poder Judicial funcione como me interesa el Legislativo y el Ejecutivo. Sería muy grave que uno dijera, yo tengo la capacidad de destruir a uno o a los otros dos. Entonces, ese balance es muy importante que no se rompa. No, de hecho yo soy partidario, por ejemplo, de un incremento al presupuesto, no necesariamente federal. Si se diera, si se requiere, sí, que me General. expliquen nomás en qué. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo digo. Los locales, dices tú. Los locales están, pero en el suelo. Y vienen Debilitadísimos. reformas muy importantes, particularmente, Código Nacional de Procedimientos Civiles, que cambia el modelo, ¿no? Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, por ejemplo, para sacar los procedimientos de una manera más ágil, Sí. no todo llevártelo al juez, que requieren inversión. O sea, es un cambio de modelo en materia civil, por ejemplo. Algunos estados no lo tienen. Digamos, déjenme generalizar, del modelo escrito al modelo oral, no es tan así, pero estoy generalizando, pues implica inversión en tecnología, más jueces, en fin, y es un dinero bien gastado. A mí no me parece que el monto sea un problema, de hecho es menos del 1%. Me parece que en términos de narrativa, ese gasto tiene que estar impecable, porque tienes enfrente a una persona que te está atacando en tu credibilidad. Tú te tienes que sacar 100 en esta época. Eso es lo que yo creo. Pues, ¿no? Aunque Bueno. gastan tribunales laborales es otro enorme reto. Sí, claro. Tenemos que construir los tribunales laborales porque nos vamos a quedar sin justicia laboral. De acuerdo. A ver,